Cleopatra VII, la última reina de Egipto, no era solo una figura histórica, era un enigma viviente. Nació en el año 69 a.C., en una familia griega conocida como los Ptolomeos, que había gobernado Egipto durante siglos. Aunque mucha gente la asocia con la cultura egipcia, Cleopatra no era completamente egipcia. De hecho, su familia provenía de Macedonia, en Grecia, y se había instalado en Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Desde pequeña, Cleopatra mostró una gran habilidad para la política y la estrategia. Era conocida por ser extremadamente inteligente, capaz de hablar varios idiomas, incluyendo griego, egipcio y latín. A diferencia de muchos gobernantes anteriores, se dice que Cleopatra aprendió el idioma egipcio, un acto que la hizo increíblemente popular entre su pueblo. Lo interesante es que Cleopatra no era famosa por su belleza, a pesar de lo que la cultura popular pueda sugerir. Plutarco, un historiador griego, señaló que lo que realmente la hacía irresistible era su intelecto y su carisma. No era solo una reina poderosa, también era una estratega, una diplomática, y quizás lo más importante, una mujer que sabía cómo ganarse a la gente. Cleopatra asumió el trono de Egipto a los 18 años, junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien inicialmente compartió el poder. Pero la política familiar era complicada, las traiciones y conspiraciones en la corte eran la norma, y rápidamente Cleopatra se vio en una lucha de poder con su propio hermano. Sin embargo, Cleopatra no era alguien que se rindiera fácilmente, y lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia para siempre. Uno de los episodios más sorprendentes de la vida de Cleopatra es su relación con el general romano Julio César. En medio de su conflicto con su hermano, Cleopatra necesitaba una alianza poderosa, y ¿quién mejor que el hombre más influyente de Roma? Sin embargo, no era tan fácil acercarse a César. Cleopatra, siempre ingeniosa, ideó un plan audaz, se envolvió en una alfombra, mosaico, según algunos relatos, y se hizo llevar secretamente hasta la presencia de César en Alejandría. Una entrada digna de una reina. César quedó impresionado, no solo por su dramatismo, sino también por la astucia política de Cleopatra. En poco tiempo, se formó una alianza entre ambos. Juntos, derrocaron a Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, lo que la dejó a ella como la única reina de Egipto. Pero la historia no se detiene ahí, la relación entre Cleopatra y César no era puramente política. Se convirtió en algo mucho más personal, y de su relación nació un hijo, Ptolomeo XV, más conocido como Cesarión. Durante su tiempo juntos, Cleopatra visitó Roma y se convirtió en una figura fascinante para el pueblo romano. Su presencia era exótica y misteriosa, y pronto se ganó la atención de los romanos, aunque no siempre de manera positiva. Algunos la veían como una amenaza, mientras que otros la consideraban una aliada crucial para César. Sin embargo, la historia de Cleopatra y César tuvo un final abrupto. En el año 44 a.C., César fue asesinado en el famoso Ides de marzo, dejando a Cleopatra en una posición vulnerable. Con su protector muerto, Cleopatra tuvo que volver a Egipto y buscar nuevas formas de mantener su poder en un mundo cada vez más dominado por Roma. Pero Cleopatra no era alguien que se rendía fácilmente, y no tardaría en encontrar a otro aliado poderoso en la figura de Marco Antonio. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra no perdió tiempo en buscar una nueva alianza. Su mirada se dirigió hacia Marco Antonio, uno de los principales líderes de Roma y antiguo aliado de César. Marco Antonio no solo era un líder militar formidable, sino que también tenía una personalidad carismática que rápidamente atrajo a Cleopatra. Cleopatra invitó a Marco Antonio a Egipto, y, como era de esperar, se dice que su llegada fue espectacular. Cleopatra organizó una entrada triunfal en un barco dorado, vestida como la diosa Isis, mostrando una vez más su habilidad para el dramatismo y la seducción. Marco Antonio quedó fascinado, y lo que comenzó como una alianza política rápidamente se convirtió en una historia de amor legendaria. Durante años, Cleopatra y Marco Antonio compartieron el poder y el amor. Juntos tuvieron 3 hijos, y Cleopatra fue proclamada reina de reyes,
mientras que Antonio la llamaba su Isis viviente. Pero su relación también estaba marcada por las luchas políticas y las guerras. En Roma, el rival de Marco Antonio, Octavio, veía con malos ojos su alianza con Cleopatra, y poco a poco las tensiones fueron escalando. Finalmente, las fuerzas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C. Las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas, y ambos se vieron obligados a huir. Con su poder disminuido y sus fuerzas destruidas, el final trágico de esta historia de amor estaba cerca. Después de su derrota en Actium, Cleopatra y Marco Antonio huyeron a Alejandría, sabiendo que el fin estaba cerca. Antonio, al recibir un informe falso de que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Cuando Cleopatra descubrió lo sucedido, se vio acorralada. Octavio la había capturado y planeaba llevarla a Roma como prisionera, un destino humillante para una reina tan orgullosa y poderosa. Pero Cleopatra tenía otros planes. Según la leyenda, en su último acto de desafío, Cleopatra decidió acabar con su vida antes que enfrentarse a la humillación. La forma en que murió ha sido objeto de muchas especulaciones, pero el relato más famoso es que se dejó morder por una cobra, el símbolo de la realeza egipcia. Este mito ha perdurado durante siglos, haciendo de Cleopatra una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la historia. Con la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., llegó el fin del antiguo Egipto. Roma tomó el control de Egipto, y Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, bajo el nombre de Augusto. Sin embargo, la leyenda de Cleopatra perduró, inspirando innumerables obras de arte, libros y películas. Cleopatra sigue siendo recordada como una de las mujeres más poderosas y astutas de la historia, una reina que jugó a la política a su manera y cuyo legado sigue vivo hasta el día de hoy. Fue más que una reina, fue un símbolo de poder, resistencia y estrategia en un mundo dominado por hombres. Cleopatra no solo fue la última faraona de Egipto, sino una figura cuya influencia trascendió su época. Su vida fue una mezcla de política, poder y pasión, pero su legado va mucho más allá de las relaciones amorosas con figuras como Julio César y Marco Antonio. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido vista como un icono de la inteligencia femenina, la estrategia y la autoconfianza, demostrando que las mujeres pueden ser tan poderosas como los hombres en la arena política. A nivel político, Cleopatra supo jugar sus cartas en un escenario extremadamente complicado. Gobernar Egipto en un momento de inestabilidad y bajo la creciente influencia de Roma requería una mente calculadora y visionaria. Cleopatra no solo mantuvo el trono de Egipto, sino que lo defendió con una ferocidad que pocos podrían igualar. Desde el primer momento, entendió que la supervivencia de su reinado dependía de su habilidad para forjar alianzas poderosas y tomar decisiones audaces. Es aquí donde su relación con César y Marco Antonio cobra sentido. Ambos hombres no solo eran figuras poderosas, sino las llaves para asegurar el futuro de su nación. Sin embargo, Cleopatra no era solo una estratega fría. Sabía cómo inspirar y ganarse la lealtad de su pueblo. Su dominio del idioma egipcio y su adopción de las costumbres locales fueron movimientos calculados que la hicieron cercana al pueblo que gobernaba, a pesar de sus raíces macedonias. Además, se presentaba a sí misma como una diosa viviente, una encarnación de Isis, lo que le otorgaba un aura de divinidad que la diferenciaba de otros gobernantes de su tiempo. Pero, como sucede con muchas figuras históricas, el poder y el éxito vienen con enemigos. En el caso de Cleopatra, su mayor enemigo fue el creciente imperio romano, liderado por Octavio, quien finalmente la derrotó. No obstante, lo que hace que Cleopatra sea tan recordada no es su derrota, sino la forma en que decidió enfrentar su final. En lugar de ser humillada y convertida en prisionera en Roma, Cleopatra eligió el camino del suicidio, preservando así su dignidad y convirtiéndose en un mito. La famosa escena de su muerte, supuestamente provocada por la mordedura de una cobra, ha capturado la imaginación de generaciones. No sabemos con certeza si ese fue realmente el modo en que murió,
pero lo que es indudable es que esta historia refleja su deseo de controlar su destino hasta el último momento. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y de la antigua civilización egipcia como se conocía. Con su desaparición, Egipto se convirtió en una provincia romana, perdiendo su independencia para siempre. Sin embargo, Cleopatra dejó una huella tan profunda que su nombre ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida ha sido contada y recontada en innumerables formas, en libros, en obras de teatro de autores como William Shakespeare. En películas como la famosa producción de Hollywood protagonizada por Elizabeth Taylor, y más recientemente, en documentales y programas de televisión. Su historia fascina porque representa una combinación única de poder, amor, inteligencia y tragedia. Lo que distingue a Cleopatra de otros gobernantes de su época es su capacidad para entender y manipular las dinámicas del poder.